mejor de coordinar este acto, aparte de que es el alma mater del mismo. Y Juan Antonio López Delgado, que es poeta y miembro de la Real Academia de la Historia. Tiene varios libros publicados, allí al fondo tenéis alguno, por si estáis interesados en alguno de ellos, pero vamos, tiene varios libros publicados, podéis consultarlos en internet, eso es lo que se llevaba. Ya, sin más preámbulos, damos comienzo a este acto, que como os digo, conciliará esas tres artes: la poesía, la pintura y la música. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por vuestra presencia y a Jesús Tomás por estas iniciativas a las que estamos dispuestos a asistir y a colaborar en la medida de nuestras posibilidades, siempre que lo requiera el Palmar y que lo requiera Jesús Tomás. Bien, esta es la segunda velada de poesía y música. Es que esta velada conciliamos la poesía con la música. Y esa sería quizá la novedad. En este momento, además, está la pintura. La pintura se considera como poesía plástica. Y la pintura de uno de los grandes, si no el más grande, para algunos el más grande, que es Velázquez, ¿no? Si no el más grande, así, ¿verdad? ¿Pero habéis oído lo anterior? Sí. Que no repito. Entonces, digo, pues segunda velada de poesía y música, y en esta ocasión también de pintura, con el pintor que tenemos seleccionado. Entonces, la idea que tengo de pensar en este libro agotado de Juan Antonio López Delgado, Velázquez y sus sonetos. Tendría que decir, para presentar a Velázquez, porque yo no necesito presentaciones en el Palmar, me parece, pues es polifacético, es un hombre clásico, renacentista del Renacimiento, porque abarca una serie de facetas, todas ellas unidas por un denominador común, que es la expresión de la belleza. Y en ese sentido, pues, ha hecho sus andares por la poesía, es poeta, y por la crítica poética, tiene libros de crítica también literaria, por la pintura, es un amante de la pintura, ya cuenta que su padre lo llevaba a leer en el Museo del Prado y sobre todo Toledo, esa síntesis de la historia de España que es Toledo, para ver el Greco, y también por la historia, lo que le ha merecido ser miembro número de la Real Academia de la Historia de España. Y entre sus títulos, pues figuran algunos que tengo aquí: el general Ross tesis doctoral, dos tomos enormes, detrás de la memoria, poesía, risas. Este libro que tenemos aquí, Sonetos a Velázquez, donde une la poesía, o quiere explicar la poesía de la pintura, o la poesía que la pintura despierta en él, posiblemente, por expresarlo así. También el Eduardo Rosales, tiene ensayos, libros sobre Eduardo Rosales. Para recordar, Eduardo Rosales es el autor del gran lienzo que se encuentra en el Museo del Prado, la muerte de Isabel Católica, en homenaje al Greco, etcétera, etcétera. Belesos. Y de vez en cuando pues, recoge sus impresiones, esos escritos a buena pluma que él va haciendo, y publica un librito que lo regala luego los amigos. Bien, con respecto a sus publicaciones, tengo que decir que en la mesa que tenéis al fondo, un libro que ha sido costeado enteramente por él y que es un libro extraordinario. Es la mayor biografía que se ha escrito sobre un murciano de ámbito nacional, sino internacional, que es el conde de Floridablanca. Pues bien, le ha dedicado 11 años de trabajo a ese libro. Es un libro histórico que lo tenéis ahí, que lo podéis comprar al precio módico que indica en la mesa, y posteriormente, que así lo desee, pues venir a que lo firme Juan Antonio López Delgado. Bueno, y con esto, pues yo no sé si tiene que decir una palabra de introducción o empezamos ya. Buenas tardes, gracias por estar ahí. En efecto, según me dice mi amigo Francisco Torres Monreal, desde muy niño, yo creo que desde mi adolescencia recuerdo perfectamente cómo mi buen padre, que paz descanse, me llevaba al Casón del Buen Retiro y al Prado,
que antes, en aquella época, en los años primeros 60, pues se visitaban uno por la mañana y otro por la tarde, que daban dos entradas. Mi padre pues me llevó a recorrer pues iglesias, monasterios, catedrales, y sobre todo el arte de la pintura, a Santo Tomé, a ver el Greco, el entierro del Señor de Hogar del Greco, al Prado, como estoy diciendo, las Meninas, y luego el Casón, pues le gustaba mucho a mi padre toda la pintura de historia del siglo XIX. Esa pintura que ciertos críticos en cierto momento de la historia nuestra pues han tildado, han menospreciado como kilométrica y en fin, y poco expresiva, etc. Y sin embargo hoy se revaloriza de nuevo. Y entonces, ¿qué pasó con Velázquez en mi vida? Ocurrió una cosa realmente tremenda. Yo me preguntaba, a pesar de mi preadolescencia, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? Tengo que separar un poco. ¿Se oye así? Sí. Yo he estado 35 años, me estuve profesor de la universidad primero, luego he estado muchos años en la enseñanza secundaria, o sea que a mí la viva voz me gusta, me sale mejor, ¿no? Se me queda mejor el cuerpo, suele decir. Bueno, pues alzando la voz. Bien. Y yo me daba cuenta cuando se pasaba de otras salas a las de Velázquez, Prado, pues que aquellos otros cuadros, los de Velázquez, tenían como otra distinción, otro sueño, otra gloria, si se me permite decirlo así. Y empecé pues a relacionar novedades paulatinamente en el tiempo con mis estudios, investigación de arte y lo que supuso Velázquez en mi vida y aparte de lo que supone la pintura, pues, sobre todo en mi vida, que es lo que me interesaba a mí. ¿Y por qué ese revulsivo? ¿Por qué yo veía pues, un cuadro de Caravaggio o de Zurbarán y no me llenaba tanto como el de Velázquez? Y todo eso me he ido preguntando a lo largo del tiempo y sigo preguntándomelo todavía ahora mismo. Estaba mirando antes la túnica de José ahí y entonces pues intenté en este libro de sonetos, sobre todo el soneto por una razón. El soneto es una estrofa, es una composición bastante muy difícil, difícil en el sentido de que es muy trabada, consta de 2 cuartetos, como sabéis, y 2 tercetos. Los tercetos se liberan un poco de la rima, aunque no enteramente, porque tienen que fusionarse todos los versos, ninguno puede quedar suelto. Entonces los 2 cuartetos, primero con cuarto, segundo con tercero, y lo mismo el segundo cuarteto. Por ejemplo, Rubén Darío innovó el soneto haciéndolo en vez de cuartetos, pues pentesios. Por ejemplo, 1, 3, 2, 4, en vez de 1, 4, 2, 3, primero con tercero, segundo con cuarto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Velázquez en sonetos? Porque yo pensé y sigo pensando que el soneto para mí es quizá la composición más perfecta de toda la América española. Pero es muy difícil porque las más de las veces, y supongo que a mí me habrá ocurrido alguna vez también en mi libro, las más de las veces cuando terminas de escribir el soneto puede ocurrir que se te quede aquello como una jaula sin pájaro cantor dentro de ella. Sin embargo, cuando el soneto lo estimas redondo, perfecto, vivo, brátil, etcétera, etcétera, parece como si hubiera un ruiseñor allí que está diciendo algo, primero a ti mismo, que es el que lo escribes, y luego que pueda leerlo después. Pero en el caso de Velázquez había todavía una posibilidad más, y es para hacerlo, y es que él tuvo una vida bastante monótona de aposentador de palacio. Aposentador es el que prepara la leña, el que dispone las camas, no exactamente el que las hace, sino que manda a otros para que hagan las camas, y otros menesteres de palacio muy secundarios, muy monótonos, muy vulgares, muy prosaicos, tantos ramplones a veces. Y entonces, lo mismo que hay una ventana siempre que trasciende la realidad velazqueña hacia no sé qué fugas imposibles e ideales, o posibles, pues lo mismo el soneto, sobre todo en su final, si aciertas a componerlo adecuadamente, intensamente, vivamente,
Entonces ocurre que es como esa ventana en la pintura de Velázquez, es la ventana que posee el soneto para evadirse de la aparente monotonía que en sí mismo tiene el soneto, porque es algo tan trabado, tan cerrado y tan denso que realmente merece a veces la fuga de la ideación que se relaciona y se adecua perfectamente a la imaginación del que lee. Como sabéis, cuando se dice, por ejemplo, cada lector se queda con un Quijote distinto, ¿no? Incluso al que creó Cervantes. Bueno, somos lectores e ideamos esas aventuras a nuestro modo, a nuestros vídeos, en nuestra sensibilidad, cultura, etc. Pues con el soneto pasa lo mismo. Si aparte de estar bien trabado y bien asegurado respecto de la métrica, es decir, según la perspectiva, las leyes de la perspectiva, pues se te queda, digamos, perfecto en ese sentido, sobre todo la perfección vendrá si hay vida interior. Si el soneto está muerto, enseguida tú mismo al leerlo dices, esto está muerto. Y más si tiene que reflejar un cuadro de la belleza de Velázquez. Entonces, cuando ya el soneto se te desmorona, se te deslíe y se te anega en la nada. Muy bien. Pues nada, yo creo que con esta introducción al soneto podremos, tenéis el programa delante, ver la estructura que va a seguir la velada. La presentación y el intermedio musical. Yo lo que quería decir es que si en cualquier momento, que me encantan estas reuniones, pues no sé, poca gente, ávida de cultura, ¿no? Sobre todo eso, que en cualquier momento pueden romper nuestras intervenciones y en fin, siempre con alguna coherencia y tal. Como yo he roto la tuya, hacer preguntas sobre lo que queráis, pertinentemente decir y ya está. Yo me gustaría que a lo largo de estas veladas la y rompiésemos esa inhibición que tenemos por hablar, por cine, por leer. El estar aquí, a mí siempre me ha parecido, me ha puesto un poco nervioso en el sentido de que lo ideal sería, como la manera de diálogo platónico, conversar con la gente paseando. Pero sobre todo la mesa redonda es lo que a mí más me gusta, ¿no? La mesa de se comparte con los amigos en una velada en casa, en una rebotica, en una tienda, no sé, en un sitio de un jardín. Sí. Por eso le he dicho a Juan Antonio que hoy hay que romper papeles. Hay que romper eso, no. Papeles. He traído, pero no. Hablando, habla con una precisión inmensa, con una riqueza de léxico extraordinaria, y sin embargo se le entiende, ¿no? Se la ha entendido. Por eso digo que no me traiga papeles para leer. Leeremos los sonetos. Bueno, se ha dividido en 4 partes. La primera parte, sonetos religiosos. Ahora hablarás de la religiosidad de Velázquez, si es que tenía alguna. Sonetos a personajes nobles, los de la corte que él pintaba, y el Papa en una ocasión que estuvo en Roma, pues pintó. Agentes del pueblo. Aquí manifiesta otra meta increíble de la que hablaremos, y finalmente a grupos, a grandes grupos de Velázquez. Uno se queda pasmado viéndolo. Vale. Estos sonetos van introducidos, y está en la parte musical. Si queréis los siguientes los explico, pero el primer bloque de ellos va introducido, ya podéis preparar, por Tomás Luis de Vitoria. Sin duda ninguna que en el palacio donde estaba Velázquez, Tomás Luis de Vitoria era el maestro, el cantor de Dios, se le suele llamar, que se conocía por todas partes y que sin duda sería el que en las misas, en los responsorios, en cualquier acto religioso aparecerían los motetes de Vitoria cantados por escolanías que se veían a la corte. Pues vamos a empezar con uno de estos sonetos, de estos motetes, Superflumina Babilonia, sobre los ríos de Babilonia, donde estuvieron los hebreos, estuvieron desterrados y entonces se acordaban de Jerusalén, desde los ríos de Babilonia que estaban desterrados. Nabucco se funda en eso, ¿no? En ese destierro en Babilonia.
esta música de Vitoria introducimos los cuadros religiosos que temática religiosa de Vitoria del Renacimiento y Velázquez posterior, el primer barroco. Pero sin duda que esta es la música que se oía, se sigue oyendo todavía, gracias a escolanías inglesas como estas que están haciendo revivir a Vitoria, se sigue cuanto más el tiempo de Velázquez. Entonces, los cuadros de temática religiosa no fue muy abundante la temática religiosa en Velázquez. No, pero los cuadros que pintó de esta temática, de esta suerte, pues fueron, como casi todo en él, obras maestras. Haya sido un cuadro que está en el Reino Unido muy poco conocido, como es Jesús en la columna, flagelado, o sea el retrato del Papa Inocencio X, o sea Jesús en casa de Marta y María, etcétera, etcétera. La verdad es que son, repito, obras magistrales todas. Hay que tener en cuenta, para contestar más concretamente a esta pregunta, que cuando Velázquez hizo 2 viajes a Italia, y esto es muy importante y es casi de las pocas cosas que están perfectamente documentadas. Él tenía un anhelo grande por estudiar pues, la antigüedad clásica y sobre todo lo consiguió pues, pidiéndole a Felipe IV el ir a Italia, no solamente a Roma, aunque él estuvo viviendo nada más que nada menos que en el propio Vaticano. Con eso creo que te voy contestando porque realmente vivir en el Vaticano supone no solamente estar en contacto con la curia y con su santidad, sino que además pues, supone estar con toda la religiosidad y toda la atmósfera espiritual que emana del corazón de la cristiandad. Y este cuadro que tenemos aquí, ¿de qué época es? Bueno, esta sería este cuadro no está en el Museo del Prado, está en las salas capitulares de El Escorial. Ya sabéis que está a unos 50 kilómetros de Madrid. Y esta es una época todavía en donde Velázquez hace su proceso de Italia, que hace en el 29 de estos viajes, uno en 1600. Velázquez nace en 1599 y muere en 1660, es decir, vive 61 años solamente. Y este es muy poco antes del primer viaje a Italia. Sin embargo, hay ya aspectos importantes, porque yo destacaría, porque claro, podríamos hablar de Velázquez y no acabaría, pero sobre todo, bueno, primero, como en toda composición clásica que se precie, hay una suerte de X que va de un extremo al otro, ¿veis? Hacia ahí. Hacia sería la punta de la alfombra de la derecha y el extremo del pie de este personaje que por cierto casi se repite en actitud al de la fragua del Vulcano, que también está en este ángulo de la izquierda. Bueno, hay 2 cosas en Velázquez ya que llaman mucho la atención, sobre todo en este cuadro. Fijaos que lo mismo que veremos en el Aguador de Sevilla, que está en la colección Wallace de Londres, hay personajes que apenas le interesan a Velázquez resaltar y están como difuminados en un discreto segundo término. Eso significa que Velázquez esencializa lo matérico en los cuadros y le importa lo vivo de todos los hermanos de José, porque esto es un relato del Génesis, es la túnica de José. Ya sabéis que los hermanos de José, por envidia, venden a ese hijo que es predilecto, preferido de su padre Jacob, y lo venden en un pozo y deciden incluso matarlo. Lo que pasa es que alguien, me parece que fue Benjamín o el mayor, no me acuerdo ahora, se dice, no, en vez de matarlo, pues vamos a venderlo y así sacamos un dinero y tal, y que se vaya con estos mercaderes que van seguramente a Egipto y tal. Y ese es el destino de José, que como ya sabéis, pues que los dueños del faraón se los analiza, se los describe, se los comenta. Bien, Jacob, la túnica es el momento en que los hermanos han matado un macho cabrío y la sangre de ese macho cabrío lo han puesto en un paño para enseñárselo al padre y hacerle creer que ha sido una fiera la que ha matado a su hijo predilecto, a José.
Y bueno, hay un evidente naturalismo que dentro de lo barroco, yo tampoco soy muy dado a todo esto de las clasificaciones, las épocas y sobre todo, digamos, la cerrazón en lo que va antes de un siglo, cómo se denomina una parte del siglo, si es neoclasicismo, si es barroco, todo eso son los historiadores de la literatura y de la historia y del arte que mienten mucho también cuando nos abordan las cosas, pues nos han clasificado con exceso. Pero vamos, hay un estudio magnífico, como veis, de la figura humana y hay una cosa en Velázquez que llama mucho la atención. Si comparamos los primeros cuadros de Velázquez, por ejemplo, esos que he dicho, o la misma vieja friendo huevos, o Jesús en Casi María, a Velázquez le interesaba mucho la la colocación de las figuras, frente a lo que sería al principio una mera juxtaposición de las actitudes de los personajes, de cómo dispongo la composición del cuadro, es decir, cómo establezco que los personajes vivan, actúen o estén en la escena, tengo que estudiar sus actitudes y que estén conexas a la historia que quiero representar y que quiero decir. Y entonces, en este caso, hay uno de los hermanos que parece como si se tapara la cara de vergüenza en la mentira que se le está profiriendo su padre. Otros están muy interesados, los dos siguientes, como veis, en exteriorizar esa muerte de su hermano. Y hay otros cuyas actitudes, pues más o menos ha dejado, como digo, difuminadas o secundariamente impresas de arte. Y el padre, pues, en una actitud de incredulidad y de abandono, de desesperanza y de melancolía. Y sobre todo no olvidemos el perrillo de abajo, que en las meninas, en los cuadros, por ejemplo, que dedica a los infantes, a los hijos de Felipe IV, o sobre todo al infante Baltasar Carlos, al que tanto quiso, al que tanto admiraba y con el que tanto jugaba, y al que tanto enseñó, pues los perros ya sabéis que los dominaba Velázquez maravilloso. Vale, vamos a leer el soneto ya. Estaríamos hablando de este cuadro, no sé de cada cuadro. Podríamos estar hasta la medianoche. Me han dicho que no me entienda mucho. No, para eso estoy aquí. Además, que luego habrá un coloquio y me van a preguntar cosas, ¿no? ¿Se va a leer el soneto? ¿Lo lees tú? Bueno, sí. Venga, léelo ahí. Gracias. La túnica de el dibujo se enturbia y atenúa. Bueno, perdona un momento, vuelvo a traer un momento. Y es que en Velázquez hay que considerar sobre todo dos cosas. Primero, cómo rompe, o mejor dicho, cómo avanza lo que es el tenebrismo. Si habéis ido al Prado, que muchos de vosotros habéis ido al Museo del Prado, habéis visto cuadros de Correggio, de Caravaggio, del Españoleto, de Rivera, o del propio Zurbarán. Zurbarán es un tenebrista bastante continuado en el libro. Zurbarán, el de los santos y el de las santas. Pues Velázquez empezó siendo bastante tenebrista, no solamente la escuela italianizante, sino además a los propios coetáneos suyos. Pero, mientras que el tenebrismo era echar un haz de luz sobre el cuerpo para que la masa de este cuerpo abultase, se viese como crudamente, vivamente, Velázquez da un paso más adelante y lo que hace es exactamente hacer que esa luz no se quede en el cuerpo, sino que rebote, por así decirlo, utilizo una expresión un poco vulgar, y pido perdón, que se difumine y es como algo así como el llamado fuego de San Telmo, ¿no? Así como en Tiziano son miles de vibraciones cromáticas las que viven en todo el cuadro y se reparten en todos sus cuadros, en casi todos sus cuadros, en Velázquez es la luz, es lo que se llama la perspectiva aérea, es decir, hay algo entre los cuerpos que parece que de puro denso se dijera hasta palpable, como si se pudiera cortar con un cuchillo incluso y con un crítico y esto. Está bien dicho esto, porque el soneto es un poco técnico, con respecto a la pintura. Sí, bueno. Y además el primer verso ya está puesto. Hay otras cosas y además Velázquez anticipa nada más y nada menos que el impresionismo que vendrán los independientes en Francia en 1872, nada más y nada menos, 73 y 74, los 3 primeros años del impresionismo francés, en donde realmente
parpadeo, ese vibrátil jugueteo lírico de que acabo de hablar, pues realmente ellos lo llevarán a sus cuadros, digamos, privativamente, exclusivamente, obsesivamente. Bueno, Pero en Velázquez está ya el impresionismo, cuidado. sí. Después de esto hablaremos de eso. Sí. Después de esto creo que puede leer el porque es muy técnico. Sí, Porque porque es muy si técnico y está hablando de Si pintura. nos aproximamos a las meninas o a cualquier cuadro de Velázquez, esto es un topicazo tremendo, ¿no? Pero vamos viendo que la pincelada tan minuciosa, realmente como no nos separemos, no vemos la recomposición del cuadro. Ahora viene la película, ahora viene todo eso. La túnica de José. El dibujo se enturbia y atenúa conforme nuestros ojos van al Padre, que pronto comerá solo un paladre y duelo hará a José, que lo extenúa. Ya el pincel se desata y se licúa, para que dolor tanto no taladre, y solo en el perrillo que nos ladre podamos ver la culpa como actúa. Pues hay en esta sala ancha y clara dos momentos de un arte que perdura, o frutos de una mente intemporal, mímesis de la vida nunca avara, el quitar, no poner en la pintura y el leve sugerido ya actuar. Muy bien. Bueno, seguimos con el segundo cuadro, Santo Tomás de Aquino. Bueno, estamos ante... bueno, él fue religioso, tenía que hablar de los religiosos antes que yo. Bueno, eso podría. Ya hablamos de Bueno, en la vida de Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y metafísico, hay una etapa menos conocida que es de su primera juventud. Los padres estaban un poco querían casarlo, y entonces pues él se dedicaba a los estudios, a los libros, a la meditación, y los padres estaban un poco cansados, como digo, de esta actitud del hijo, y un día le metieron nada más y nada menos que en su habitación de su estudio a una mujer, a ver lo que pasaba allí. Pero bueno, él pidió al cielo, por lo visto, muy férreamente, muy enérgicamente y muy espiritualmente que al Señor que pasase de él ese cáliz, digámoslo así también, y que no se abajara hasta los sentidos y que por tanto su cuerpo no tuviera comunión ninguna con aquella señora, con aquella dama, con aquella mujer. Y ese es el momento preciso en que Velázquez, acordándose acaso de esa sutil manera en que un ángel, pues con todo el esfuerzo que se supone que ha hecho el santo para huir de la carne, que siempre tira, como todos sabemos, muy intensamente, más de lo que a veces suponemos y ideamos, pues todo ese esfuerzo supremo ha sido, después de eso ha venido, digamos, el sopor, ha venido la flaqueza y se ha derrumbado literalmente, al pie del literal, se ha derrumbado sobre alguien que, viniendo de los cielos, se sobreentiende, aunque matéricamente cogido por el pincel magistral de Velázquez, lo ha cogido en sus brazos. La mujer, en tanto, huye en esa fuga que decíamos antes, en esa fuga de casi todo Velázquez hacia afuera. Otro ángel con esa filacteria lo acoge y, sobre todo, en Velázquez hay que tener mucho cuidado porque se nos puede escapar tan densa es su pintura, tan infinita, diría yo, en sus carices, en sus matices, que realmente los bodegones o la parte de madera que a veces se nos escaparía si no la atendiéramos, y a veces Velázquez un poco hace el parpadeo temático de sus cuadros para que podamos atender a muchas facetas o carices, como digo, pero otras se nos pudieran escapar si no contemplamos adecuadamente su cuadro. Velázquez no es un pintor para contempladores fáciles, ni muchísimo menos. Y no digo nada cuando intervenga en sus cuadros el tema de la mitología, porque estamos creyendo que estamos viendo un taller,
como en las canteras simplemente, y aquello es un tapiz que nos lleva a Minerva y nos lleva nada menos que a Aracne. Y a leer el soneto yo. Bien. No, así no interrumpe para explicar, no versa. Pero bien, ha hablado de esa señora que le va a tentar y el soneto termina con otra señora, que es la señora teología, la física, que va a practicar a lo largo de su vida Santo Tomás. Mirando el cuadro se entenderá el soneto, si no. La escena forma una X muy perfecta de personas y objetos que conviven en limpio desaseo y reciben una luz difluente e indirecta. En el muro otra cruz más que correcta, a pesar de las ansias que percibe en el santo los cielos y le inhiben el gozo de una carne siempre abyecta. La trazó con tizón en la pared, encontrándose ya su angustia en vilo, como el ángel lo tiene la deshora. Y Dios mismo le puso la otra sed metafísica en libros con sigilo y razón discursiva por Señor. Sí, cambió la carne, o sea, rechazó la carne humana, corporal, y se siguió embebido en sus estudios teológicos. Bueno, viene otro cuadro, San Antonio Abad y San Pablo. Entonces, perdona, con un tizón, hizo en la pared la cruz para que esa visión de la cruz redentora del Señor pues atenuara y, en fin, pasar ese cáliz, como decía. Bueno, la anécdota de San Antonio Abad, San Pablo, también ermitaño, la conocemos todos, puesto que creo que el 17 de enero salimos al campo, no sé si aquí lo hacéis, ¿sí? Salimos al campo rememorando a estos santos que salieron al desierto para alejarse de las ciudades populosas en Egipto. Y estos santos son los más célebres, San Antonio Abad, que iban a consultarle tanto que ese retiro pues, se lo interrumpían con mucha frecuencia. Pero había otro San Pablo ermitaño, también en el desierto, que dicen que pasó 24 años a una sola persona. Tenía fama por oídas, hasta que un día le hace la visita, San Antonio Abad visita a San Pablo en su gruta. Hizo de la pintura del desierto. Bueno, sí, que hay una especial faceta aquí de mucha rareza en Velázquez, aunque Velázquez siempre nos está sorprendiendo, y es sobre todo el punto del contemplador. Ahora cuando lea Paco el poema, veréis que, ahora como te digo, hay varias veces la exposición hasta. Es decir, que para encontrar pues, a los personajes tenemos que ir bajando la mirada si vamos de arriba abajo, y el cuervo es el que milagrosamente va ofreciéndole a San Pablo ermitaño el alimento cotidiano. Dios permite eso, que un cuervo baje todos los días diariamente y le lleve alimento. Ese es el momento que representa Velázquez. Pues, bueno, hay otros momentos, como aquí veis que está moviéndose, está en la agonía San Pablo ermitaño, y hay unos leones, los leones un poco difuminados quizá aquí en la diapositiva, que están escarbando en la arena, en la tierra, para cavar la tumba del profesor. Es increíble, es cierto. Y sobre todo, diría yo, que el punto de vista, yo enfatizaría aquí ahora para vosotros el punto de vista del contemplador, cómo tiene que abajarse ese punto de vista hasta llegar a la escena de abajo, hasta abajo, siguiendo el vuelo del cuerpo. Perfecto. Bueno, eso es lo que diría en principio. Perfecto. Bueno, lo que veo es una historia con otra historia dentro, posterior. Y estamos viendo a San Antón, el que va de negro, y a San Pablo. Terminada esta visita, San Antón se fue a su sitio y se quedó solo. Y al poco muere San Pablo. Y yendo de camino, todavía sin llegar a su lugar, se entera Antonio de que ha muerto Pablo. Y entonces vuelve y quiere excavarle una tumba, pero aquello es pura roca y no puede. ¿Qué hacer para enterrar a Pablo? En esa está cuando aparecen dos leones y con sus pezuñas abren una fosa en la piedra. Es decir, esa parte
tenemos ahí, a ver. Ahí donde lo tenemos, ya muerto, ya no sé, aparecen los leones. Sí, sí, aparecen, pero muy tenuemente, muy aquí en la diapositiva. Vamos, en el Prado se ve perfectamente los leones, ¿no? Pero aquí no están bien iluminados. Fijaos cómo hace variaciones, ¿no? Como variaciones como musicales con la música. Estamos fijándonos en esto, pero también tenemos que fijarnos en el milagro del cuervo y también en el otro milagro de los leones. Verás que pues diversifica el punto de vista del contemplador. No lo deja sosegar, no lo deja facilonamente para una visión nada más y ya está. No. Pero lo que yo observo aquí también, tú me lo defiendes, es de bajar a lo hondo con el cuervo, porque esas figuras están ahí y proporcionalmente al cuadro no ocupan ni la cuarta o quinta parte del cuadro. Cosa rarísima. Cosa rarísima. Se hace una foto, figuritas así, además todo el mundo las va a echar en cara. Luego aquí está así, para que veamos ese paisaje. Yo añadiría, pues, exactamente, esas tremendas rocas, el paisaje de Velázquez. Ahora sean paisajes del Guadarrama, ahora sean estas rocas tremendas egipcias, ahora sean, pues en fin, paisajes de la Villa Medici, donde él estuvo alojado en Roma. Realmente, como paisajista, Velázquez, pues es, o por ejemplo, esos paisajes es magistral, siempre. Por ejemplo, esos caballos muertos que están muy pequeñitos, que están allá en la batalla de Fuenterrabía, bajo la panza del caballo de Gaspar de Guzmán, el conde de Olivares, o por ejemplo la rendición de Breda, que vamos a ver ahora también, creo, pues, en fin, esos azules, esos verdes suaves, que no llegan a ser ni esmeraldas, ni el azul fuerte nunca, es un azul siempre muy suave, un azul purísimo. Y realmente son combinaciones cromáticas cuyo misterio y cuyo secreto solo Velázquez poseyó. Vale. Bajemos con el cuerpo hasta lo hondo, hasta llegar a San Pablo Ermitaño, al pie del también muy viejo castaño y de otra vida que ya toca fondo. Ese código que el cielo redondo ofrece a la eremita ya no extraño, pues Dios devuelve el voto a aquel que antaño su hijo pobre hizo de este humilde tono. Que a poco morirá Antonio, le dice, y lo amortaje luego con un manto. Quedan flotando muchas emociones. Nuevo milagro al santo lo bendice. Si trajo un cuerpo pan con fino canto, le abren ahora su tumba los peones. Son muy raros, pero viendo el cuadro se entiende el soneto perfectamente. Y pasamos a un cuadro excepcional. Y le voy a pedir que sea breve, conciso, porque si no va a estar aquí hablando una hora. El Cristo famoso de Velázquez. Muy breve, conciso y al grano. Yo recuerdo mis primeras emociones que ¿Se oye? con mi padre, y era imposible proferir palabra alguna o comunicarme con él, solamente con los ojos cuando podíamos decir algo, en el sentido de que aquello trascendía toda palabra. Todo era emoción y todo iba hacia adentro en nosotros. No sé exactamente si el soneto que va a leer ahora Paco, pues No, vale Teresa. Viene a corroborar esa emoción mía, supongo que sí, pero lo cierto es que hay un detalle que es fácilmente, en fin, leíble, digamos, entre comillas, en el cuadro. Velázquez no quiso un Cristo sangrante, convulso, agónico, ni siquiera profiriendo ninguna de las 7 palabras al Padre, o a su madre, o al discípulo amado. No, aquí no hay nada de eso. Es una dormición serena, suprema, un silencio sagrado que llena toda la escena y que no nos puede dejar, en la aparente ataraxia o imperturbabilidad de esa muerte sin convulsiones, sin embargo, paradójicamente nos emociona a nosotros. Es decir, es el Cristo sereno que seguramente está todavía ahí en el patíbulo, como digo yo, en el leño duro,
pero que seguramente se ha ido al Padre ya, pero que no nos ofrece todo su misterio como hombre ya, tampoco, como no lo ofreció en vida seguramente, porque lo comprendían o no lo comprendían según hablara, según dijera, ¿no? Qué cosas. Y por eso Velázquez tan sutilmente, tan exquisitamente, tan inteligentemente, ha velado un poco ese rostro, la hermosura que suponemos de ese rostro. No lo voy a decir así a bonito. Hacia ti voy, Señor, tras la pintura, y emerges de las sombras abriendo en fulgores de luz, que no desecho antes que Dios humana criatura. Ya resurrecto estás, que lo asegura tu majestad serena, aunque estrecho y duro es el patíbulo, es el hecho que deja contemplar tanta hermosura. Se te puede abrazar y dar un beso, a punto estás, quizá, de oír el peso que te une al gran árbol y esclaviza. Pero el rigor supremo del silencio impide revelarte reverencio lo que oculta tu pelo y sorpresa. Vale, acabamos así la primera parte, los sonetos a cuadros religiosos, y pasamos ahora. No hay que ir rápido porque se les van a cansar. Sonetos de nobles, que nos vamos a introducir con la música del padre Basilio. Padre Basilio era sería sacerdote, frecuentador de la corte y entusiasta admirador, digo posiblemente de Boccherini, de Scarlatti, que vienen después. Escribió una serie de cosas que se han prácticamente perdido, gracias a un investigador, Carlos Frenat, que lo interpreta, el que interpreta a la guitarra ese minueto, pues se están descubriendo cosas del padre Basilio que pueden ser interesantes y que nos van a introducir ya en la parte profana.
Esta música no la oyó Velázquez, a Vitoria sí, pero esta no, porque es posterior. ¿Por qué está aquí? Porque yo creo que esta música la hicieron pues este padre Ignacio, Arlat y Boquerini, que estaban instalados en la corte de España, a la corte de España, y se paseaban delante de los cuadros de Velázquez. Y yo creo que fue Velázquez el que incluyó en esta música, en mi opinión. Por eso están aquí. De alguna manera tendría que justificar esta falta de coincidencias cronológicas en la música de estas tres personas que vamos a ver. Bien, y pasamos a la segunda parte. Felipe IV a caballo. Uno de los grandes, ¿no? Grandes. Bueno, no reyes, sino cuatro. Bueno, sucesor de Felipe III. Se podría bajar la luz bastante más. Se podría poner una más. Sí, Tanta luz, sí. tanta luz aquí. Ya no estaríamos a oscuras. Ah, bueno. Sí, no se puede bajar nada. Entonces se apagan. Varias de esas se apagan. Vale, pues empiezo. ¿Se ve? Así. Esas se pueden apagar. Esta no, ¿verdad? No, no puede. Es todo, ¿no? Vale, pues. Felipe IV. Se ha hablado mucho de monarca español. Se ha hablado mucho, se han escrito tratados, fotografías, en fin. Por ejemplo, se ha hablado de sus ministros, como el que citaba yo antes de Gaspar, el conde de Olivares, Gaspar de Guzmán, el conde de Olivares. Y en fin, fue un rey, pues aquí lo llamo yo un rey frío, melancólico. Y quizá desde el punto de vista fisionómico, lo que mejor se puede, la figura del rey, es decir, en su degradación física, se puede seguir mejor que no existía todavía la fotografía, por supuesto, pero por los retratos que le hizo numerosos, que hizo Velázquez, pues se puede ir en el seguimiento de su democración
física, porque fue un hombre muy dado a los amores y amoríos. Se casó 2 veces con Isabel de Borbón y con Mariana de Austria, la que está en el espejo de las Meninas. Y bueno, tuvo, pues como otros reyes posteriores en el tiempo, por ejemplo Alfonso XII, Alfonso XIII, pues le gustaban mucho las actrices y en fin, y cualquier dama de la nobleza o del palacio pues caía en sus redes y en fin, y las enamoraba y en fin, y las esposaba. Hubo muchos hijos bastardos y fue un rey, sin embargo, que poco a poco, pues, por ejemplo, el amor que tuvo a la pintura es lo que más está estableciéndose en la biografía de este monarca nuestro. Yo en el soneto, pues, en realidad no vengo a decirlo así, pero es un Felipe IV que también Ecuestre, el relato Ecuestre, que ha repetido Velázquez, porque realmente cuando Velázquez vino de Sevilla, Velázquez ha nacido en Sevilla en 1599, está con Herrera el Viejo, en el taller de Herrera el Viejo, y luego en el taller de Francisco Pacheco, que a la postre fue su suegro, casó con la hija de Francisco Pacheco, y que era pintor, un pintor todavía duro, en el sentido de los volúmenes y tal, y de la poca dimensión que le dio a la luz dentro de sus cuadros. Sin embargo, cuando Velázquez quiere entrar en la Villa y Corte y quiere, naturalmente, tener algún rango en esa ciudad, en la ciudad, pues su mejor tarjeta de visita es su cuadro. Y uno de los primeros, si no el primero que hace en la Villa y Corte es un retrato ecuestre del rey. No este, que se perdió, porque muchos de estos cuadros hubo un incendio en lo que se llamó la Torre de la Parada y en el Salón de Reinos, que ahora, por cierto, del antiguo Palacio de Recoletos, que se quiere reconstruir ahora en cierto modo, o sea, reconstruido por la parte de los Jerónimos Componeo, etcétera, ¿no? En el Museo del Prado. Pues este retrato, perdón, de Felipe, otro retrato de Ecuestre de Felipe IV fue llevado a un sitio de la ciudad en donde se exponían los cuadros de los pintores, pues, para que el propio pueblo diese su opinión al respecto, de una manera llana, lisa, espontáneamente. Y eso es lo que intento decir en el soneto, cómo la gente realmente no tuvieron a bien alabar, por lo menos en exceso, esta pintura de aquí. ¿Alguien lo quiere leer? Qué buen rey de perfil, pero de frente, este Felipe IV, zafo, frío, montado en alazán, cuando el estío parece dorar más que de incendio. Y quiso su pintor ser consecuente y darlo con mirada en el vacío, porque era para el pueblo rey baldío, o al menos, si no vano, rey ausente. Y aún más, que colocó el retrato ecuestre en la calle mayor de aquella villa, en lugar que decían Mentidero. Siendo sublime, viene a ser pedestre. El caballo, ninguna maravilla. Y es tan poco airoso ese sombrero. Las opiniones, ¿no? Sí. Estaba expuesto Esto llevan 3 pequeños viajes a la izquierda, lo que entiende que son expresiones populares de la gente que ven cuadros. Bueno, infante Don Carlos. ¿Quién es este infante? Bueno, los dos hermanos de Felipe IV, uno fue don Fernando, el cardenal infante, y otro, este Carlos, que es muy poco conocido. Realmente yo mismo hubiera emprendido una biografía de este personaje si no se hubiera interpuesto por otros temas que a lo largo de una vida pues irrumpen en nuestra existencia y en fin, y nos llevan todo el tiempo y más del que quisiera. Fue un infante que se dice, por ejemplo, Gregorio Marañón, en el magistral estudio sobre el Conde Duque, que en un momento determinado parece que iba contra su propio hermano y que deseaba la muerte, porque hubo un momento, sobre todo hacia el final del reinado de Felipe IV, en que pasó una enfermedad, quizá el tifus o
una enfermedad que lo tuvo a las puertas de la muerte. Y parece ser que su propio hermano se confabuló con algunos nobles y con alguna parte del ejército para sustituirlo con un afán demasiada independencia, el anhelo suyo, quiero decir, de ser rey. De todas maneras, hay muchas fábulas, por eso yo quería hacer ese libro, muchas fábulas y mucha falacia en torno al personaje. Yo lo que quiero decir del soneto es que es un personaje que muere de sífilis, porque, en fin, es una familia muy dada al amor y a los amoríos, como he dicho antes, pero sobre todo la actitud inteligentísima de Velázquez, que no me cansaré de subrayar esta tarde, cómo agarra las cosas esenciales, como el sombrero que está a la cabeza, y apenas susurrada, apenas punteada, apenas sujetada o sujetado ese guante. Alguna intención sarcástica de ahí, de sutil ironía que no encontramos mucha explicación, pero hay algo en la postura, en la actitud esencializante para mí del personaje, que dice mucho sobre la valía del personaje y sobre qué otro rey nos hubiéramos perdido, hubiéramos ganado, mejor dicho, en este caso, de haber sido, en vez de Felipe IV, rey suyo. Sí, es un soneto, pues, no sé, el magnífico porte del hermano del rey, tan oscuro en su muerte, dicen que dieron algo en la comida, en la bebida. El magnífico porte del hermano del rey, tan oscuro en su muerte como en su traje, iba con la suerte de España, alta en abril, baja en verano. Llevaba hasta el monarca casquivano la pereza y desidia, lo inerte, o era su sangre flor de virtud fuerte y el poema a su altar más fiel, más lozano. Se dirime el dilema en el guante y en el sombrero. Yo, dice el infante, tomo con brío lo que va en cabeza y solo por la punta lo que adorna. Por eso no hay valido sin terneza y hay tanta cacería que abochorna. Posiblemente no estuviera de acuerdo él ni con las tareas de su hermano, tareas fuera de la realeza, de cacería, de amantes, etc., ni tampoco con ciertos validos que usurparon durante mucho tiempo el poder en este reinado y de los cuales, por ejemplo, el caso del conde de Duque, no se quiso zafar nunca Felipe IV porque lo necesitaba, de tal manera que el conde de Duque quiso estar al frente de sus tropas, de las tropas españolas, de los tercios, muchas veces, ora en Francia, ora en la misma España, ora en Italia, y el rey se había apoderado de su ánimo tanto que lo necesitaba tanto por su propia debilidad. Por eso ya hablo aquí del término fuerza, ¿no? Porque el hermano, quizá con una sangre distinta a él, pues representaba o pudo representar otra cosa para la monarquía. Una cosa que al final quedó frustrada, porque lo envenenaron, como decía antes. Pasamos a uno de los grandes retratos, según algunos, el mayor retrato de Roma que existe en toda la ciudad eterna, que es este, Inocencio. Bueno, al final de este soneto, yo pongo una expresión en italiano, que es la que pidieron la propia Italia, en el propio Vaticano, los que contemplaron, y el propio Papa, que al parecer era muy feo, físicamente hablando, pero llegó allí a la corte, llegó allí al Vaticano. En el primer viaje, en el 1629, estuvo como unos 2 años, y se dedicó, pues, estuvo en Venecia, estuvo en Ferrara, estuvo en Mantua, y se dedicó, pues, dicen que tuvo una mujer por allí, en fin, una hija de ese matrimonio al parecer, y tal, y resulta que, pues, no quería venirse a la corte, a la Villa y Corte, a hacer la menesterosidad de aposentador que cotidianamente tenía que desempeñar en el palacio. Estaba, pues, lleno de Italia, de las bellezas de Italia en todos los sentidos, y no quería regresar a España. Menudearon las cartas del rey hasta que tuvo que regresar. Luego pasó en el 49, 20 años después, que
en que hizo su segundo viaje a Italia. Parece ser que en este viaje lo que hizo fue, en esencia, comprar pues, obras de arte para el rey. Y como he dicho antes, Felipe IV era muy amigo de las artes plásticas en el fruto de la pintura. Y, bueno, la residencia en el propio Vaticano supone que Velázquez era considerado algo más que un embajador español y, por tanto, tenía todo el rango es decir, era como una representación del propio rey en el Vaticano. Vivió, se alojó en estancias palatinas, en estancias del Vaticano y en estancias de otros de la nobleza, de la alta nobleza italiana de entonces, y llegó a retratar, pues, hay cuadros, por ejemplo, hoy comienza en los Jerónimos anexos al Prado, comienza una exposición de la Hispanic Society, es decir, de la sociedad hispánica que hay en Nueva York, de los cuadros que atesoró el señor Huntington, y cuadros, libros, etcétera, que se trajo, que compró aquí en España, etcétera, y una parte de toda esa en fin, catarata de obras de arte, pues se pone ahora mismo hasta septiembre en el Prado, hoy o mañana, etcétera. Y en fin, hasta el propio Papa, como decía, retrató. El propio Papa, al verse retratado, parece ser que profirió esto que demasiado verdadero. Unas palabras solideo, solideo, magenta por el color rojo, ya sabéis que hay distintas cualidades o variantes en cada color, camafeo, igual. A veces la exigencia de la rima también te lleva a una palabra adecuada, pero lo que yo no quería hacer en Velázquez es utilizar un lenguaje ramplón y vulgar cuando tengo que cantar una pintura tan extensa. No sé si me estoy explicando. Y entonces tenía que haber ahí una suerte de adecuación métrico-temática y por tanto del léxico también que estoy empleando. Bueno, y con este cuadro pasaríamos Sí, que hablar de la arquitectura, de la calidad de los colores, matices los matices del blanco, del blanco y del rojo, sobre todo. Este está en la Galería Doria Panfili, y en fin, me parece que ha salido una vez nada más de allí y está tal cual lo pintó Velázquez, exactamente lo mismo, no hay ningún matiz ni ningún atenuamiento en sus pinceladas, en sus fulgores, está perfecto, tal cual lo creó. Cuando supo que había de pintarlos, se dijo melancólico, es muy feo. Y su cara rojiza y sin aseo y la nariz le llevaron a acabarlo. Dieron luego en la flor de alabarlo, tan fino era como un camafeo de la cortina hasta el solideo, el magenta en que vino a expresarlo. Y el vicario despótico de Cristo, al ver en la rotonda su retrato, se emocionó, según dice, primero, carraspeó un poco, como visto, mirando el derredor sin arrebato, y dijo al fin doliente, troppo vero. Troppo vero, demasiado veraz, demasiado fidedigno, demasiado real, demasiado... Bueno, y Góngora... Que hubiera deseado que lo hubiera idealizado un poco. Esto de los grandes cuadros de la pintura. Este de lo que hay que ponerse a contemplarlo. Góngora. Bueno, de Góngora podríamos hablar en el plan literario mucho, sí, pero no hace al caso, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que habría que... Aquí es un retrato formidablemente, maravillosamente psicológico. Góngora, Luis de Góngora y Argote fue sobre todo un personaje adusto, y esa graveza o gravedad del personaje es la que ha cogido, la que ha prendido, la que ha captado perfectamente el arte. Era jugador empedernido, tuvo muchos enemigos, el propio Quevedo, Lope de Vega, etc. Y realmente vivió en Córdoba muchos años, en su Córdoba natal, pero después tenía una ansia de ir a la corte y allí se deshizo, en cierto modo, sus anhelos, pues componiendo poemas, unos agradaban al pueblo y otros diciendo hasta aquí vas a llegar porque no vais a comprender, porque voy a hacer un tipo de poesía que realmente solamente los doctos, como si fuese un jardín selecto para muy poca gente, ¿no? Y eso
que después en Italia y en otros sitios se llamó el marinismo, por ejemplo, etcétera, pues aquí se llama nismo, etcétera, que luego la generación del 27, como sabéis, pues trajo de nuevo a colación, imitando un poco servilmente a este gran artífice de la lírica del siglo XVII. Y para que entendáis, ese segundo Góngora no es de las letrinas fáciles, sino el culterano. Y sobre todo destacaría pues, la barquedad de medios que utiliza Velázquez para con este retrato. Es decir, por contraste con el anterior, y yo creo que ha sido muy inteligente mi amigo Paco en ese sentido, que ha puesto todos esos magentas, todos esos rojos púreos del retrato precedente, y sin embargo aquí nos encontramos con estos pardos, con estos negros oscuros y tal, donde solamente ese punto de luz de la gorguera, pues, pero nada más. Como anécdota, digamos, de este segundo estilo, está la fábula de Galatea y Polifemo. Galatea significa una ninfa, Galata significa leche blanca, que era ella. Y Polifemo era el monstruo que todos conocemos, con un solo ojo en la frente, monstruo, ¿no? Ese es el esculterano, ¿no? Lo digo porque aparece en el sonido. También, si miráis el cuadro, veréis una especie de nariz aguileña que dio mucho que hablar de trastornos de Goya. Porque esto lo retraía a Julio Converso, las clases subestimadas por los viejos, cristianos viejos y todo eso. Recordéis Solento de Quevedo, érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa. Es esta de aquí, la de Góngora. ¿Lo veis? Este don Luis, enjuto y muy adusto, capellán del rey y jugador de cartas, es el poeta que ayer, digo lo justo, en letrillas soltó censuras hartas. En tener enemigos tuvo gusto, que de corales y de perlas sartas, él que han sufrido lecho de projusto, tajaba cruel como dos espartas. Este don Luis de Góngora y Argote dio a la expresión poética colores nuevos, luces, sonidos que me temo no han de entender lectores de estrambote, como no entienden torpes los amores a una ninfa del nuestro Polifemo. Sí, se refiere a Fábula de Polifemo y Galatea del propio Góngora, que es naturalmente una alusión a la mitología. Acis, el pastor Acis, se enamora de la ninfa Galatea, pero también se enamora de ella el gigante Polifemo, que, como he dicho, en referencia a la Odisea, por ejemplo, pues, lo tenéis más claro. Vamos a entrar en el tercer bloque, gentes del pueblo. Esto también va a dar que hablar. Lo vamos a introducir con el segundo movimiento del quinteto del fandango de Boccherini.
vamos bastante mal ya de horario, yo le voy a pedir que dé unas pinceladas sobre los 5 cuadros y pasamos a leerlos. Sí. Bueno, sobre la gente de placer, enanos, bufones, etcétera, como queráis denominar, realmente a mí me gustaría decir, ya que mi amigo me pide una sola pincelada, lo siguiente. Frente a una disposición altanera, posiblemente altanera, de otros pintores, o los rasgos que sobre ellos en ellos ha podido recaer el juicio de la historia, realmente lo que hace Velázquez es dotarlos de una dignidad humana suficiente, y a veces más que suficiente. Es decir, él ve, sobre todo, en ellos, Velázquez ve a las personas, y la ascensión hacia esa dignidad es lo que dignifica no al personaje, sino a su cuadro, porque hay ternura, hay filosofía, hay extrañeza, hay psiquismo de la mejor ley, y hay toda una avalancha de sensaciones actuantes en el contemplador. Empezamos por el primo. El que está en el... He aquí, por lo demás, la figurilla de don Juan de Acedo, hombre culto, aficionado a libros y no un culto, de cámara oficial y de estampilla. También con las mujeres se mancilla como sus dedos con tinta que oculto, y pudiera salirme hasta el insulto si glosar lo que en sus ojos brilla. Pero resulta enano que bien cae a cuantos este viejo cuadro mira, por la sal con que pasa los infolios, su mano diminuta, breve, trae, abre, dobla las hojas que respira y espera de la pluma los escolios. Pasamos al segundo. Sí, con todos esos predicados verbales, con todos esos verbos, he querido decir un poco, sí. Bueno, vamos a ver El pasar de los folios, ¿no? Los infolios de las hojas del verano. ¿De dónde sales tú? Tío, ¿a dónde vas tan solo? A mi sino. Mas no se ve a tus pies ni un camino, ni nada marchitado en el vestido. Un papel en teatro, que es un río de agua que se va, o el peregrino. Y ahora, como otro pícaro semino, la bolsa y la limosna en el filo. ¿Por qué, Pablo, en tus ojos tiembla el llanto? ¿Por qué pisas la nada con tal fuerza? ¿Por qué la nada muestra sin un grito? Todo lo vi, de nada ya me espanto. Solo un pintor no quiere que se tuerza mi digna condición, que no es un grito. Una lástima no se vieron los ojos ahí que están con la iglesia. A bajarme un poquitín para Pues que vea eso de la mirada. Ahora todo blanco y se reír. Bueno, el siguiente es el aguador de Sevilla. ¿Qué habría que decir de esos todos? El cántaro, de todo lo demás. El aguador de Sevilla. Ponlo. Este está en Inglaterra también, está en el Reino Unido. Uno más, con la lente del espejo y otro. Y otras obras maestras de Velázquez. Bueno, otras obras maestras, todas son obras maestras. El aguador de Sevilla. Al fondo un comprador, cara sin vida, que no es la luz difluente más difusa, en esta escena con raza profusa que lleva la abstracción y su medida. Va en ella y en derrame muy henchida el agua alta, fría y confusa, entre un barro de cántara inconclusa, hasta saciar la sed ya sin cabida. Y va por el filtraje y el reposo del aguador, del niño y del que bebe, una rara conquista decisiva. El tosco costumbrismo se hace esposo del mucho aprecio que a lo muerto debe en una copa llena, grácil, viva. Esa copa hay que mirarla despacio. Yo llegué a verla en un préstamo en los años 70 o 80, no me acuerdo ya, de las pocas veces que ha salido de Inglaterra este cuadro, y lo vi con mi padre, que en paz descanse, y es increíble. Tanto el rezumar de la propia cántara de agua, la cuota del rezume del agua, como la propia, que luego ha imitado mucho nuestro pintor murciano Ramón Gaya, pero sin llegar a esa pureza, a esa verdad y a
y esa esencia pictórica. Bien, el siguiente, el niño de Vallecas. Mirar este cuadro, el niño de Vallecas, despierta la ternura. También la cabeza de Cayo Reyes. Sí. Bueno, no puede sacar poco. Sí. En una contraluz de cueva y cielo, el hombre de placer, comillas, se torna niño para decir al mundo su cariño a pesar del cinismo y de su velo. Complacido de sí, con el orgullo de ser y de sentirse, se nos mofa, aunque caricatura de alta estrofa pudiera parecer su breve arrullo. No pide nada más, y si hay sarcasmo acaso en su sonrisa, o mejor mueca, no creáis que la mueve la aventura. En ser persona al fin no hay ningún pasmo, que la gente más noble está más hueca y no tiene como él el alma pura. Muy bien, muy bien. Pues ya nos queda Calabacilla. Calabacilla. Y no algo de Calabacilla también. Bueno, hay dos calabacillas, uno que no he visto yo, por tanto ni lo sé todo, ni he visto todo, como pueda haberse desprendido esta tarde, no. Hay uno, creo, una llamada particular, la colección Cook, por lo menos está allí desde muchos años según los tratados de arte, la colección Cook, pero son calabacillas. A mí, por las reproducciones que he visto naturalmente en revistas y en historias del arte, a mí no me llenan nada absolutamente. Quizá lo hiciera por circunstancias o quizá fuera en una fase más o menos repetitiva de estos bufones o una especie de estudio, etc. Y este, por el contrario, me suscitó todo esto que dice mi amigo. Parece que a pesar de esta hechura, Sí. a pesar de eso, se enamoraban de él las meninas. Meninas son las damas de Sí, las princesas, sí, ¿no? es una expresión portuguesa lusitana que significa azafata. Lo que pasa es que el término azafata se ha quedado privativamente para los aviones, para las servidoras de los aviones, pero en realidad el término azafata se alojó en la terminología cortesana palatina para indicar las pequeñas niñas que servían a las infantitas y a los reyes toda la Bueno, pero tenemos las meninas ahora, Sí, bueno. carne y pintura. Se frota aquí, se llaman calabacillas por esas calabazas, ¿no? Sí. Que hay abajo. Se frota quisquilloso esas manos tan delgadas y finas y lujosas que conocen muy bien las mariposas sutiles de palacio y los enanos. Ropa igual para inviernos y veranos y sonrisas a todas las hermosas, calabazas en el suelo y cosas, el que ha de ser también de los gusanos. Comprende los pecados de palacio, admite en su ropilla las balonas y le gusta husmear en las cocinas. Por eso este bufón piensa despacio, mira luego con desdén altas coronas y piruetea en torno a las meninas. Sí, todo eso me he inventado, digamos, del personaje. Viendo en el Prado, pues, la cocina, lo goloso que sea. Vamos a pasar Lo al importante que último, era el palacio, naturalmente, también, ¿por qué no? al último grupo, que va precedido por el tercer movimiento, grave, assai y fandango, de Boccherini, de todo el fandango.
Estos músicos es que vivieron en la corte, se tomaban todos los días con los cuadros de Velázquez. Y el hecho es que casa muy bien con todo este mundo velazqueño en el que estamos. Bueno, y nos queda, si es que esto daría para 3 noches, lo que queda. Así que vamos de nuevo a pedir. No, pero si seguimos aquí media hora más, luego nos vuelven. Vosotros diréis, que nos cansamos, pero vamos ya camino de las 2 horas. Entonces, voy a pedir que si esto os ha gustado, emplacemos Juan Antonio solo para estos 4 cuadros. Solo para estos 4 cuadros, porque son extraordinarios, tan extraordinarios que cada uno se merece un cuarto de hora. Pero un cuarto de hora más significa 1 hora más. Así que hablas sobre el Velázquez que plantea los grupos y tal, y pasamos a la... Bueno, estábamos diciendo al principio que la mera justaposición de los personajes en el afán estudioso por su parte de lo que es la composición pictórica, el componer un cuadro de la actitud de las figuras, cómo están ahí en el cuadro, cómo reposan, o se yerguen, o se abaten, o se melancolizan, o luchan, o se extinguen, o como queramos decir, pues está luchando permanentemente toda su vida contra la técnica pictórica. Es muy fácil la mano de Velázquez, pero quizá por esa misma facilidad él se sentía inclinado al estudio. Decían incluso que el segundo viaje porque claro, al visitar Ferrara y Mantua, sobre todo Ferrara, que estaba también amurallada, algunos llegaron a decir que era un espía del rey, porque compró libros de edificaciones y tal. Yo simplemente digo que en mi significancia, que a él le interesaba, lo que pasa es que no le dieron oportunidad. Realmente, más que un artista, para Felipe IV y para la realeza de aquel entonces, en general, era un artesano, no un artista, es muy distinto, como sabemos, ¿no? Y entonces, sin embargo, a él le da carta blanca para que traiga antigüedades y traiga sobre todo pinturas. Y entonces él está estudiando constantemente, no solamente la realidad viva de las gentes y de los hechos históricos y de los personajes de palacio, como hemos visto, sino que además estudia fortificaciones, estudia disposiciones, estudia pues, frentes de batalla. Aquí, por ejemplo, en uno de los retratos secuestres del Conde Duque lo vemos, ¿no? Cómo están dispuestas abajo en el cuadro, pues en un discreto, digamos, segundo término, las tropas, todo eso, como por ejemplo en la bendición de Breda pasa lo mismo, ¿no? Es decir, como si hubiera pasado por allí, pues, una suerte de ejército napoleónico, muchos años antes, ¿no? Y hubieran quedado caballos muertos y en fin, y armamento, etcétera, por los suelos. Es decir, es un estudioso constante de la técnica artística y de la técnica pictórica en particular. Y no solamente trae al arte, lo que hemos dicho de la perspectiva aérea, es decir, el aire que hay, que parece palpable entre las figuras, que llega a ser realmente definitivo en las meninas y en las delanteras, sino que además pues, avanza todo lo que es el perspectivismo artístico en definitiva. Y luego, pues, claro, la manera de tratar y de componer realmente llega a ser única. Nosotros lo vemos como una cosa tan sencilla y tan natural, pero llevó muchos años de estudio de Velázquez. Y sobre todo, ese afán porque la pincelada suelta, que luego tuvo tanto arraigo en el siglo XVI-XIX, que a mí que yo he estudiado fehacientemente muchos años de mi vida, como por ejemplo Eduardo Rosales, no sé si lo sonará, que no hay que confundir con el poeta falangista amigo de Federico García Lorca, como ocurrió en Murcia Capital cuando expuse yo, o colaboré con una exposición de obras de Eduardo Rosales, que presentaron el Museo del Prado, como ha dicho Paco perfectamente, por el Testamento de Isabel la Católica, por ejemplo, y que tendrá una escuela muy seguida de imitadores o de discipulados que sea muy tarde en el tiempo, por ejemplo el gran Eduardo Rosales. Es decir, esa pincelada suelta que no trae detrás de sí arrepentimientos, ni mucho menos, sino que lo que hace es como una suerte de descomposición que como decía Rosales, cuando pinto un cuadro yo lo pinto andando, es decir, avanzando y retrocediendo hacia el cuadro. Quizá eso es lo que hicieron también Velázquez, aunque no sabemos cómo trabajaba en concreto. Rosales sí, porque él mismo lo confiesa cómo trabajaba. Andando más que parado ante el cuadro. Si me permites,
cual le llaman protoimpresionistas. Y os contaré una anécdota, ya por 1840 y algo, fue el poeta, el gran poeta de la modernidad, Charles Baudelaire, que vino a Madrid y pasó un tiempo en Madrid, porque su padrastro, que ya pertenecía a la Plan Mayor del Ejército francés, estuvo en misión en Madrid, y entonces vino. Y se pasaba los días en el Prado. Entonces le escribió, esto es una correspondencia a Manet, Edouard Manet. Manet es el pre-impresionismo. Y Monet viene después, eso ya es el impresionismo puro y duro, ¿no? Entonces, Manet dijo, ven al Prado, pero ven al Prado, sé que estás por Italia, que vas a otro, pero ven al Prado. Es que lo que hay aquí es el Velázquez que estoy viendo yo, en el cielo. Y sabéis que ninguna exposición del Prado de Manet y Velázquez, contrastando unos cuadros de Manet con otros de Velázquez, etc. Increíble. Y Monet, que también visitaba en el Prado, es que todos los pintores franceses visitaban en el Prado. Monet, en unas confesiones que tiene, dice, he llorado. Miraba a Velázquez, miraba las meninas y lloraba como un niño. La emoción era tan fuerte que lloraba. Y con este llanto, y con estas lágrimas, lo vamos a dejar aquí la explicación y vamos a pasar a la explicación de los sonetos. Ya sabéis lo que decía Théophile Gautier, que el escritor romántico francés, que ante las meninas decía, sí, pero ¿dónde está el cuadro? Es decir, era tal la realidad viva del cuadro, que él decía que no veía el cuadro, sino la vida. No sé si me explico. Sí, porque la vida. Entrábamos en el cuadro, estamos aquí dentro de esto, vamos a ver el cuadro, no, ¿cuál debe decir? Los borrachos sobre el triunfo del barro, que no tiene que ver nada con la representación mitológica que hace Rubén y toda esta Una escena gente. sencilla, cotidiana, como de no darle importancia a la mitología, como rebajando todo ese mundo mitológico, alto, explícito, severo, grave. Bueno, está en la corte de Baco, de Dioniso, en Grecia, de Baco, en Roma. Está en la corte, que le llaman los borrachos, o el triunfo. Ya despojado el dios de su deidad y de su manto gris, el plenilunio, es que los despoja, ¿verdad? Que despoja a estos dioses. Acude a su reinado libertad en las calendas mágicas de junio. Corona aquel de pámpanos la testa de un servidor leal que entra en la danza que el vino mueve, rey de toda fiesta, y al corro reidor fiel se abalanza. Sátiro se engendró, ahora deseos, si antaño a Venus, hoy conoce amores nacidos del licor de los racimos. Se ensimisma en fugaces devaneos, medita en otros juegos y sabores, y sabe que habrá nuevos pantominos. ¿Está llorando? No, bueno. Lo bien que lees, me entusiasma. La rendición de Breda, bueno, esto lo hemos visto en la enciclopedia de niños, y luego 1000 veces la rendición de Breda. Y Teresa, Aún los tercios de España despliegan sus banderas por llanos del Brabante y quedan holandeses que reniegan del valor de una patria triunfante. Aún en estas blancas altas ciegan los ojos del que no ha de ver bastante y humano perdón sin afrenta ruegan al que hace la derrota de Tarante. Espínola por eso da hidalguía a ese ceremonial tan obligado de entregar la figura con una llave. Y se nos muestra así, descabalgado y hasta caballeroso en horas graves para aquella muy alta monarquía. Sí, en la política exterior de Felipe IV, pues realmente no solamente sino, en fin, el tema religioso, ¿no? de la Inquisición, de la España católica, tradicional y tal, de la que van deshaciéndose pues, en determinados países como Holanda, y entonces pues esa mirada, yo destacaría esa mirada de este personaje de la izquierda, del campo holandés, del bando holandés, que es tremenda, sobre todo viéndola así desde ahí, pero viéndola en el Prado, es de un odio, de una saña, de una reconcentración que no se puede decir con palabras. Y eso es lo que siente ante esa derrota. Sin embargo, una derrota que desde el lado español pues se ve con la velocidad, casi abajándose enteramente hasta la altura del vencido, Justin de Nassau, Ambrosio de Spínola, Marqués de los Malvases. Pero sobre todo, habría que decir muchísimo, pero sobre todo cuando estéis en el Prado de veis ese cuadro, que es inmenso, es casi
como de aquí a aquí, pues sobre todo fijaos en esos paisajes, en esos azules, en aquellos fondos de batalla que son definitivos. Bien, Las hilanderas es otro cuadro para pasar una noche solo con él. Claro, la mitología, las interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Un crítico ha hablado de que pudo inspirarse Velázquez en el grupo de dos ignudi desnudos de la Capilla Sixtina del Vaticano, que también conoció porque vivió por allí, por esa estancia. Es posible que esa actitud de la mano y tal, pues yo no recuerdo ahora mismo, pero vamos, tendría que cotejarlo con las láminas de cualquier enciclopedia sobre la representación de las Capillas Sixtinas, pero al parecer pudo inspirarse. Bueno, pues, si entendemos el soneto mirando, el instante fugaz se eterniza en un vetusto obrador de tapices, porque vean los lentos aprendices cómo la luz también volatiliza cuerpos de paganía y los tamiza por diversas facetas y carices, y vuelve luego en burla los barnices que ponen sobre el cielo y su cachiza. Ovidio desenfrena con su mito la lección de trabajo cotidiano que en todos los rincones huronea, mas no en la que hila con brazo exquisito, forma un ovidio más que mediano, y oye que el gato runfla y ronronea, y ya pues las meninas. Sí, porque junto a lo anecdótico del taller de tapices, pues, y la fábula de Aracne, esa conversación entre Aracne y Minerva, pues está el detalle siempre del gato ahí echado abajo, que digo yo, runfla y ronronea. Bien, quedan las meninas, el último cuadro. Bueno, mi punto de vista sobre las meninas, que queda más o menos reflejado aquí en este soneto, es el siguiente. Es decir, la generalidad de las gentes, de los críticos, ha optado por decir que realmente es una escena de palacio, etcétera, pero que no se ven los que Velázquez está retratando, que son los monarcas que aparecen sí en el espejo. Todo el mundo. Yo tengo otro perspectivismo, otro punto de vista sobre este cuadro. Y es que ha dejado a los reyes en ese discreto segundo término, porque si los reyes hubiesen irrumpido en la escena, la graveza del acto presencial de los monarcas habría anulado la hermosa espontaneidad sencilla de las meninas comunicándose con la infantita, con el perro que Nicolasito Pertusato, cuyo pie pone encima del gran perro, etcétera, etcétera. Es decir, es una escena cotidiana tan íntima, tan sugestiva, tan cordial, tan distendida, que la presencia grave de los monarcas hubiera desvanecido enteramente. Y yo creo que lo que ha querido hacer Velázquez es, sí, situar a los monarcas, que acaso estuvieran por allí o entrando o lo que fuere, pero no han irrumpido enteramente en la escena palatina que Velázquez quería inmortalizar, que Velázquez quería reflejar, mejor dicho, sino que se han quedado ahí, estampados en el espejo, difuminados en el espejo que refleja, pero nada más y nada menos. Hay muchedumbre de personajes que están perfectamente, parece que lo hizo Gamonagnar o Gaya Muñoz, no recuerdo ahora, todo un libro sobre los personajes de Velázquez, desde Nicolasito Pertusato y María Bárbola hasta Isabel de Velasco y María Agustina Sarmiento, que son las meninas, y luego el aposentador José Nieto, que entra por aquella puerta que abre la luz, como decíamos al principio, que abre toda esa estancia hacia el infinito, y el propio pintor, bueno, el guardadamas y su ayudante, que están también ahí, y el gran perro, como siempre, el gran animalista que fue Velázquez, sobre todo pintor de perros, de animales, pero sobre todo de perros. Pintó también ciervos, Velázquez pintó, son menos conocidas, hay dibujos y tal, otros cuadros menos conocidos, pero bueno, sobre todo los perros. Pero allí sería una síntesis, poco a los personajes nobles les añaden esos otros personajes
espacios deformes y los aunan todos. Esto es impresionante. Aquí tenemos a la infanta Margarita. Sí, le falta Y esta, Margarita. esta es una menina, Sí, esta es otra menina. sí, efectivamente. Esta se llama la monstruosa Maribárbara. Maribárbara, y este perro, exacto. Sí, yo que Está jugando con el perro. Y la anécdota no se le escapa. en una actitud de eso, de jugueteo, de infantil. Poner el pie sobre el perro que está adormecido. Otra Está ahí historia es echado. que fijaos que el cuadro está en la parte baja. Y tenemos como en la tentación de San Antón, digamos, una parte, entre comillas, desaprovechada. Toda la parte superior. Aquí dice que hay dos cuadros Sí. que se han eliminado, que se han hecho otro. Sí, también está desarrollado. Bien, este cuadro daría para una noche. Así La que, cruz que le puso el propio monarca Velázquez, al techo del Velázquez. bueno, es que de Santiago, pertenece a la digamos, Orden de Santiago. dándole nobleza al personaje. Por fin se había tratado de un mero aposentador palatino, lo había dignificado por antonomasia, otorgándole esa hidalguía. Era poco menos que hacerlo conde o duque, de la Cruz de Sí. Santiago. Bien, pues le decimos Honrar que como cierre, honra a Velázquez, pero sobre todo honra al rey. que cierre leyendo las meninas, Bueno, que gracias. cierre su obra. Os pido perdón por estar ahí tan aguantando todo este tirón tan grande. Las meninas. Todo eso de la perspectiva aérea que ven, no sé si lo había indicado, ese aire, esto en el Prado, que parece que circula por entre los personajes, realmente es increíble. Una muy suave gasa de luz dorada, la estancia principesca, palatina, se posa con amor en la infantina y todo lo armoniza y lo colora. Penetra cual torrente donde mora el secreto existir de la menina. Ha escondido un bufón su bolsina o se ríe la tarde si no llora. Y en este ámbito dulce y sereno, los reyes tan presentes en su ausencia se guardan la mentira en un espejo, para que sea solo vida en pleno la gracia y donosura y complacencia la que el cristal no alcance en su reflejo. No, yo solamente, porque damos por finalizado el acto en este momento, solamente agradecimientos, manifestar nuestros agradecimientos, en primer lugar, a los, como decía, los personajes